6 va a hablar algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Hagan silencio, por favor. Sí, el tema del día de hoy sí es importante porque dentro de la tarjeta madre, ya hablamos de la tarjeta madre, la funcionalidad que tiene, hay una parte muy importante que se llama socket del procesador, ¿ya? Recuerden que el procesador es el cerebro de la máquina, al que le llamamos nosotros, le deberíamos de llamar nosotros CPU, ¿verdad? ¿Dejan de interrumpir? Gracias. Entonces, nosotros vamos a llamar, en este momento hemos aprendido un poquito del tema del socket de procesador y recuerden que lo hemos platicado desde lo que es el I/O panel. Hemos escuchado la palabra paralelo, ¿verdad? Cuando se escucha algo paralelo es porque es aquello que tiene palito y hoyito, ¿verdad? Ese es el paralelo, ¿ya? Ya casi no se ha utilizado esto desde hace años, pues conforme la evolución de las máquinas ha cambiado este procedimiento. Y ahora quiero contarte que en el procesador también hay un socket de procesador viejo y uno moderno, ¿verdad? Y también hay uno especial para la laptop. No es lo mismo un tamaño de procesador para una laptop que para una computadora de escritorio, ¿me comprenden? Son diferentes los sockets. ¿Qué es el socket? Es el lugar donde va insertado el procesador, ¿correcto? Y tú sabes que si, por ejemplo, solo te puedo decir que un procesador vale como 3.500 solo el procesador, ¿ya? Y si tú pones a la fuerza el procesador, se puede dañar. Y si se daña, ya perdiste la gran parte del precio de la computadora. Entonces las compañeras nos van a platicar del tema socket de procesador y quiero que le pongamos atención porque es importante saber. Yo no sé qué tema sigue después de ellas. Eso, es importante. Y no te iba a poner yo a procesadores porque estos dos van de la mano. Tanto el socket como el procesador van de la mano. Pero antes de hablar del procesador, tenemos que hablar de la base donde va insertado el procesador, ¿ya? Y van a escuchar ustedes unos numeritos que son muy importantes de este tema. Así que démosle la bienvenida a este grupo número 6, que se llama el tema socket de procesador. Con calma y paciencia platiquemos del tema. Socket. Comenzamos. Muy buenos días, compañeras y profesor presente. Es un gusto para nosotras poder estar aquí presente y poder presentarles sobre qué es el socket del procesador. Para empezar, les voy a explicar qué es el socket. El socket es la zona en donde se instala el CPU que es el procesador, ya que es un conector eléctrico y permite que el cerebro del compu se comunique con el resto de componentes. Les voy a enseñar esta imagen en donde entenderán un poquito más. El socket, que sería de esta base, Y acompañado para que lo vean ellos palpablemente, ¿verdad? Ahí busca dónde está ahí busca, ¿verdad? Ahí se mira dónde está el socket. si alguien la placa madre, ahí encontrarán el socket, aunque el procesador no está, solo sería el socket que encontrarían ahí. El CPU, ¿por qué se le dice el CPU? En inglés, que sería Central Processing Unit, que sería unidad central de procesamiento. Es el cerebro principal de cualquier aparato electrónico, ya que sin este dispositivo no puede empezar ni finalizar ningún sistema. Vamos a ver. De los procesadores también hay marcas y modelos, como este que es el Intel, que es los sockets del procesador Intel. Actuales se utilizan la tecnología LGA, Land Grip Array. Principales sockets: el LGA 1851 para la serie de 15A, generación de Meteor Lake y Arrow Lake. El LGA 1700 para procesadores de 12 generación 13 y 14. ¿Qué significa Alder Lake, Raptor Lake? El LGA 1200 compatible con 10A y 11A generación. El LGA 1151 para procesadores de
8 y 9 generación. El AMD. Los sockets de procesadores AMD es el conector físico y electrónico en la placa base, donde se instala la CPU AMD. Define la compatibilidad siendo el AM4 PGA y el moderno AM5 LGA, los estándares actuales para Ryzen. El AM5 LGA 1718, diseñado para procesadores Ryzen 7000, 8000, 9000, arquitectura Zen, con soporte de DDR5, PCIe 5.0, AM4, que es el PGA 1331, utilizado para Ryzen 3000 y 5000 y con memoria de DDR4. También una cosa que mencionamos es de que al socket también se le puede conocer como zócalo, también, ya que es lo que recubre o lo que protege al procesador, y cada socket o zócalo pues tiene diferentes numeraciones dependiendo si es AMD o LGA, aunque el más común de que se miran las compus de escritorio casi siempre va a ser Intel, siendo de la marca LGA. Y un dato muy importante del procesador, que está hecho con silicio, platina, cobre, niquelado, que lo convierte en universal. Y es muy importante porque en este dato los procesadores uno lo conoce con esto. Y especialmente dice de que esto uno lo conoce como el procesador, pero al final el procesador no es esto solo es la cáscara. El procesador es el que está adentro, pero como está bien sellado no se da a notar, ya que el procesador dice que solo es una cosita así pequeñita, en donde tiene varios circuitos y pines que eso hacen de que se conecte con la placa madre, que sería esta base que es el color verde, y hay en ocasiones que está el color negro, si no estoy mal. Que esto se llama el encapsulado. Y daré ¿sí? ¿Puedes repetir de lo que está hecho? Muy bien. Este es el encapsulado. En términos sencillos, que significa la cáscara, o el empaque físico que rodea la pequeña y frágil pieza de silicio, ya que es una base así de verdad, pequeñita. ¿Y sabías que los componentes que conectan al socket con el procesador es de oro? Esos cuadritos que están, es que lástima que no hay un procesador, habría que destaparlo. El procesador está cuadrito, ¿verdad? Y los contactos que hacen presión con el socket están hechos de oro puro. Por eso la gente cuando los vende, la gente que compra computadoras viejas, lo que hacen no les importa el cacastre, les importa el procesador para derretir, calentar ese oro, ¿verdad? Y revenderlo, porque es de oro, porque dicen que el oro es el mejor conducto de información que hay. Entonces el procesador está compuesto de oro, y ese chip que está en el centro, que es el corazón del procesador, que es hecho de silicio. ¿Qué es silicio? Es un material que permite transportar datos de una forma en nanosegundos, ¿verdad? Entonces, aunque no lo crean ustedes, la gente que inventó el procesador, mis respetos, ¿verdad? Tendríamos que ver la película de... Es bueno que ustedes vean películas también importantes. Esta de la vida de Steve Jobs, ¿ya? Ahí él habla de cómo ellos hicieron las tarjetas madre, cómo las inventaron ellos, ¿verdad? Porque él fue uno de los procreadores de esta tarjeta de silicio, y que es la parte donde van todos los circuitos integrados del procesador. Si ustedes vieran cómo es un procesador internamente, es algo tan perfecto, tan bien hecho, ¿verdad? Y la verdad que es el cerebro, porque todo lo que usted hace, cuando le das clic, cuando abres una carpeta, cuando buscas, todo lo que uno hace en la computadora está hecho por el procesador, por él pasa toda la información, por eso él se calienta, y es por eso, si usted se da cuenta, miren,
En cada computadora, el procesador se distingue por tener un ventilador encima de él. Es un disipador de calor. ¿Y por qué se le pone? Porque recuerda que por él pasa todo lo que usted hace en la computadora, por él pasa primero. Entonces tiene que tener un disipador de calor para mantenerlo fresco, ¿verdad? Aparte, es el ventilador que mantiene fresca la tarjeta madre, que está en la fuente de poder y que a veces se le pone a los lados de la máquina. Pero el procesador tiene internamente un disipador de calor que te encarga de mantener fresco el proceso de datos, ¿ya? Entonces es tan perfecto. El grupo que me va a hablar la pareja que me va a hablar del procesador, pues espero que lo hablen bien para conocer, ¿verdad?, cómo es en sí. Este no es el tema de las chicas, ¿verdad?, pero lo están tocando porque es parte de la base, ¿verdad?, donde va conectado. Aquí es importante, y aquí hay temas de examen. Quiero que me hablen de esta ventanita, a ver qué es lo que significa esto. Atención, pues, escuchen esto. Como decía el profe, estos son muy importantes porque no solo son marcas, sino de que también son tipos de procesadores, ya que el LGA, que es utilizado mayormente por Intel, los pines están en la placa base, o sea que en la placa base están los pines y el procesador solo tiene los agujeros para poder conectarse bien. Y el VGA, que es común en AMD, los pines están en el procesador y en el socket solo están los agujeros. Y el VGA, que son procesadores soldados, eso sí es el que habla del profe, que en la época atrás, en la antigua, los procesadores venían ya soldados. Y cuando se arruinaba o se dañaba, eso hacía de que se tenía que cambiar nuevamente todo, la placa madre y todos sus componentes. Ahora, gracias a la actualidad que existen y que LGA y PGA se han renovado, eso permite de que la facilidad de los procesadores sean más fáciles y se cambia así en segundos. Por eso es muy importante de la cápsula, ya que eso es la base muy esencial e importante que protege al procesador. Y LGA, que es Lang Grid Array, no está mucho en inglés, pero es matriz de cuadrícula de idiomas. VGA, que es Band Grid Array, que es matriz de rejilla de bolas, y el PGA, que es matriz de cuadrícula de pines. Así como decía mi compañera, ¿qué pasaría si se daña algún pin en sí del socket? Pues la verdad es sufre algún daño, ya sea un doble o una rotura en sí en un pin, la placa base, la placa madre, también se puede llamar así, puede fallar, no encender o perder funciones como RAM o el PCIe, ya que, como decía mi profe, es lo que hace contacto directo con el procesador. Entonces, si sufre algún daño que sea mínimo o algo que no lo pusieron pensando que ese era el modelo, se puede arruinar tanto una parte de la placa base como el socket. Vamos a hacer una pausita ahorita. Ya nos vinieron a llamar para el Vía Cruz. Está rápido. Fíjate que es a las 7:10. Esto está interesante y me falta que hablar de este tema porque miren, ellas hablaron antes de dos marcas importantes, Intel y AMD, y eso hay que tocarlo. La niña Och también dijo algo bien importante. Antes el procesador venía soldado y ahora viene puesto, pero hay una razón el por qué, pero lo hablaremos en el siguiente tema. Vamos a irnos a la clase, por favor. Vamos, quiero venir a traer a la clase, por favor.